Buenos días y bienvenidos a Neuropíldoras. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante a través de dos de los temas más interconectados y definitorios de nuestra humanidad: la neuropsicología de las emociones y de la cognición social. Durante siglos, la filosofía y la ciencia han intentado separar al ser humano en dos entes: el ser racional, lógico y calculador, y por otro lado, la bestia emocional, impulsiva e irracional. Como neuropsicólogos clínicos, nuestro deber es desmantelar esta falsa dicotomía. Hoy demostraremos que la emoción no es el enemigo de la razón, sino su arquitecta indispensable. Y veremos que la cognición social no es más que la aplicación más sofisticada de esa arquitectura emocional para navegar el complejo universo de las relaciones humanas. Así que la pregunta que guiará nuestra sesión de hoy es: ¿cómo construye el cerebro nuestra vida emocional y social? ¿Y cómo es posible que, en realidad, sean dos caras de la misma moneda neurobiológica? Acompáñenme. Parte 1. El origen de todo, la emoción como programa de supervivencia. Para empezar, debemos despojarnos de la idea poética de la emoción y entenderla desde su raíz biológica. Una emoción no es más que un sofisticado programa de acción, un conjunto de respuestas corporales y cerebrales, cuyo objetivo último es promover la supervivencia. Pero, ¿dónde empieza? Empieza en el cuerpo. El gran neuropsicólogo ruso Alexander Luria nos enseñó a distinguir entre dos tipos de sensaciones. Por un lado, las epicríticas, objetivas, detalladas, las que nos permiten reconocer la forma de una llave en el bolsillo. Y por otro, las protopáticas, las sensaciones más primitivas, difusas, y aquí está la clave, inseparables de un estado afectivo. El hambre, la sed, el dolor, no son datos neutros. Son experiencias que nos surgen a actuar. Nadie siente hambre de forma puramente analítica. El hambre se siente, es una demanda corporal. Es aquí, en estas sensaciones protopáticas, donde nace la emoción. El cerebro, a través de sus estructuras más antiguas como el sistema límbico, interpreta estos estados corporales. La amígdala, nuestro centinela cerebral, juega un papel estelar. Gracias a los trabajos de Joseph Ledoux, sabemos que la amígdala posee una vía rápida, la ruta talámico-amigdalina. Es un atajo que le permite recibir una versión en baja resolución de un estímulo y disparar una respuesta de miedo antes incluso de que seamos plenamente conscientes de la amenaza. Es el salto que damos al ver una sombra con forma de serpiente, antes de que nuestra corteza visual confirme que solo era una cuerda. Sin embargo, la neurociencia moderna, y aquí debemos hacer una pausa para honrar a un gigante, Antonio Damasio, nos demostró que la emoción no es solo un asunto del cerebro reptiliano. Damasio revolucionó nuestra comprensión con su teoría del marcador somático. Su propuesta es radical y elegante. La razón no puede funcionar sin la emoción. ¿Cómo? Imaginemos que tenemos que tomar una decisión compleja. El modelo clásico diría que analizamos los pros y los contras de forma lógica. Damasio dice que eso es ineficiente y en realidad imposible. Lo que realmente ocurre, según él, es que nuestra corteza prefrontal ventromedial simula los posibles futuros de cada opción. Al hacerlo, reactiva en nuestro cuerpo los estados fisiológicos, los marcadores somáticos, que se asociaron a experiencias similares en el pasado. Una opción nos genera una sutil sensación de malestar visceral, otra, una sensación de calma o anticipación positiva. Esas corazonadas no son magia, son datos. Son marcadores somáticos que nuestro cerebro utiliza para descartar opciones malas rápidamente y para guiar nuestra atención hacia las más prometedoras. El famoso caso de su paciente, Elliot, un hombre que tras una lesión en la corteza orbitofrontal perdió la capacidad de sentir emociones, es la prueba viviente. Su lógica, memoria e inteligencia estaban intactas, pero era incapaz de tomar las decisiones más sencillas, pues había perdido la brújula emocional que le indicaba qué camino tomar. La emoción, por tanto, no es ruido que interfiere en la razón, es la música que le da sentido y dirección. Parte 2. El salto a los otros, la cognición social, como emoción aplicada. Y si la emoción, guiada por el cuerpo y regulada por la corteza prefrontal, es el sistema de navegación para nuestra propia supervivencia, ¿qué es la cognición social? Es, sencillamente, usar ese mismo sistema para navegar en el ecosistema más complejo de todos, las mentes de los demás. El concepto central de la cognición social es la teoría de la mente, la habilidad de atribuir estados mentales, creencias, deseos, intenciones, a otras personas para comprender y predecir su comportamiento. Para ello, nos valemos de una herramienta fundamental, la empatía. Pero la empatía no es un concepto unitario, y aquí la neuropsicología nos ofrece una disección fascinante que lo aclara todo. Hablamos de dos componentes. Primero, la empatía emocional,
es el sentir con el otro, es el contagio afectivo. Cuando vemos a alguien llorar y sentimos una punzada de tristeza, o vemos a alguien reír y se nos escapa una sonrisa. ¿Cuál es su base neurobiológica? En parte, nuestro viejo conocido, el sistema límbico, con la amígdala y la ínsula. Pero el descubrimiento clave aquí fue el de las neuronas espejo, localizadas en la circunvolución frontal, inferior y parietal. Estas asombrosas células se activan no solo cuando hacemos una acción, sino también cuando vemos a otro hacerla. Crean una simulación interna, un puente directo entre mi cerebro y el tuyo. Son la razón por la que nos estremecemos cuando vemos a un atleta caerse. Nuestro cerebro, en cierto modo, simula esa caída. Este es el pilar del sentir con. Pero esto no es suficiente. Podemos sentir la tristeza de un amigo, pero necesitamos entender por qué está triste para poder ayudarle. Aquí entra el segundo componente, la empatía cognitiva. Es el comprender al otro. Es la capacidad de ponerse en su perspectiva, de entender sus creencias y sus intenciones. ¿Y qué creen que estructura cerebral es la principal responsable de esta proeza? Exacto, la corteza prefrontal, y muy especialmente, la corteza prefrontal ventromedial, la misma que Damasio identificó como crucial para el marcador somático. Aquí reside la unión sublime de ambos temas. La misma maquinaria cerebral que usamos para interpretar nuestras propias señales corporales y emocionales y tomar decisiones para nosotros mismos, marcador somático, la usamos para interpretar las señales de los demás y tomar decisiones sobre cómo interactuar con ellos, empatía cognitiva. No es una coincidencia. Para entender lo que tú piensas, mi cerebro necesita primero simular, aunque sea a un nivel muy básico, lo que tú sientes, y luego aplicar una capa de razonamiento y contexto sobre esa simulación. Es un proceso de 2 pasos. Primero siento, neuronas espejo, amígdala, luego pienso sobre lo que siento en ti, corteza prefrontal. Conclusión. Una sola arquitectura para el yo y el otro. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos visto que la emoción no es un vestigio irracional, sino un complejo sistema de navegación biológica basado en la interpretación de nuestros estados corporales. Hemos visto que la amígdala es nuestro sistema de alarma y que la corteza prefrontal, con Damasio, es quien aprende a usar esa alarma para tomar decisiones inteligentes. Y luego, hemos visto que el cerebro, en un acto de brillante eficiencia evolutiva, reutilizó esa misma arquitectura. El sistema de neuronas espejo nos permite sentir un eco de las emociones ajenas, y la corteza prefrontal ventromedial, nuestro gran centro de integración socioemocional, nos permite comprenderlas, contextualizarlas y actuar en consecuencia. Como futuros neuropsicólogos clínicos, esta visión integrada es nuestra herramienta más poderosa. Cuando evaluamos a un paciente con una lesión órbitofrontal que ha perdido el tacto social, entendemos que su problema no es de lógica, sino de la desconexión entre la razón y su brújula somática. Cuando trabajamos con una persona con autismo que tiene dificultades en la teoría de la mente, podemos analizar si su déficit reside en la simulación emocional, en la interpretación cognitiva o en ambas. La gran lección es esta: el cerebro no trazó una línea entre emoción y cognición, ni entre el yo y el otro. Construyó un único y elegante sistema para entendernos a nosotros mismos, a través de cómo nos sentimos, y para entender a los demás, a través de cómo imaginamos que se sienten ellos. Una proeza neurobiológica que, en última instancia, es la esencia misma de la conexión humana. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos escuchamos en la próxima sesión de Neuropíldoras.